más que con el análisis macroeconómico de lo que está pasando en los números y en la economía de nuestro país, con lo que quizás usted siente en sus bolsillos. ¿Siente que puede gastar más o está controlando los gastos de la billetera? A veces los economistas buscan términos complejos para formular preguntas que son muy simples y que forman parte de la cotidianidad de todos nosotros. ¿Estamos gastando más? ¿Estamos ahorrando? ¿O no tenemos directamente suficiente dinero en los bolsillos? Uno de los temas importantes de hoy en Hora 23. Pero antes de la entrevista en la que nos ocuparemos con un experto del tema, vamos a la siguiente nota con datos de este panorama. La economía de nuestro país se sustenta en la extracción y exportación de los recursos naturales, mayormente gasíferos y en menor medida mineros, petroleros, manufactureros y alimenticios. Asimismo, no debemos dejar de lado que mediante un proyecto político se apunta a la generación y exportación de energía mediante un programa que permitirá la construcción de varias plantas, entre ellas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas y eólicas. Por otra parte, debemos resaltar que tras la nacionalización de nuestros hidrocarburos el año 2006, alcanzó cifras nunca antes vistas, mejorando la calidad de todos los bolivianos. Ante esto, dos de los muchos sectores beneficiados fueron las universidades estatales a nivel nacional con la entrega de más presupuesto y el segundo, la salud, con la entrega de hospitales en varias regiones del país. Estos entre algunos sectores de los muchos beneficiados que podemos nombrar. Ante esto, tras la caída del precio del crudo durante el año 2016, Bolivia cerró sus índices de producción por encima de 60 millones de metros cúbicos de gas natural, desmintiendo toda especulación de que esta caída debilitaría a la economía del país. Asimismo, ya para la presente gestión, debemos recordar que existían rumores de que nuestra economía tendría una desaceleración, provocando una crisis. Sin embargo, el exministro Luis Arce Catacora salió a desmentir tales rumores, asegurando de que si bien el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue de 3,34% en el primer trimestre del 2017, siendo el más bajo de los últimos 7 años. Esto debido a que Bolivia recibió menor demanda de gas natural del Brasil. El país mostró y muestra fortaleza y crecimiento económico. Ante esto, en la versión de octubre del 2017 del informe de perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para esta gestión, posicionando a Bolivia como el país con mayor expansión económica de América del Sur, con una tasa de 4,2%. Con esta previsión, Bolivia mantendría por 4 años consecutivos la medalla de oro en crecimiento económico de la región. Esa es la nota que servía como introducción para hablar del tema que anunciamos, el estado de la economía. Pero antes de bucear en ese tema y de preguntar a nuestro entrevistado sobre detalles y sobre la polémica que se genera al respecto entre dos o más bandos, por llamarlos de una manera, primero la bienvenida a Mike Gemio, analista económico, varias veces en Hora 23, como siempre, bienvenido a este estudio. Bueno, las gracias al canal, gracias al programa, siempre contento de poder compartir este espacio con la gente que está interesada en lo que está pasando en nuestra economía, ¿no? Vamos a hablar evidentemente de economía, pero antes, para no olvidar el tema de la jornada, se ha posesionado a un nuevo gerente general del Banco Unión. ¿Qué señal envía el gobierno con esta decisión, quizás para algunos tardía, 27 años, o mejor dicho, 27 días después de la detención de Juan Pari Mamani? ¿Cómo ve desde el punto de vista económico esta señal y esta decisión? Bueno, el Banco Unión es uno de las principales instituciones bancarias que tiene ahorita el país. Evidentemente la cuota accionaria por parte del gobierno es mayoritaria, entonces básicamente un banco que responde, digamos, a los mecanismos que están insertos bajo la normativa de la administración pública. Entonces, pues esta cuota importante hace también de que nosotros como bolivianos estamos preocupados con lo que pasa con este banco. Evidentemente este desfalco que ha sufrido el banco, me imagino que ha tenido que pasar sus investigaciones, ha tenido que contar con el tiempo necesario para que se puedan develar los aspectos y los involucrados que
están entramados ahí adentro. Pero bueno, yo creo que más allá del tiempo, que evidentemente es considerable, el haber pues convocado a este profesional, que bueno, los economistas lo conocemos bastante bien. Rolando Marín. Rolando Marín. Exdirector del Banco Central de Bolivia. Además, mi catedrático de, sí, de internacional, de economía internacional en la Universidad Mayor de San Andrés, lo recuerdo porque bueno, viene de esos años. Es un economista que bueno, le digo que es de bastante prestigio, reconocido, y creo que puede ser una muy buena opción para lo que se viene con el Banco Unión. ¿Como profesor de los duros o de los buenos? No, de los durísimos, yo diría, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sí, realmente nos ha enseñado bastante el profesor Rolando Marín, de quien pues por supuesto tengo un recuerdo muy grato, y creo que es una persona bastante correcta y que va a llevar las riendas del banco como corresponde. En un banco no es chiste, ¿no? Digamos, que es además una tarea muy grande, porque claro, no se puede negar tampoco que la credibilidad y tal vez la solvencia del propio banco han quedado por lo menos en margen de duda a raíz de ese desfalco de 37.6 millones de bolivianos, ¿verdad? Claro, no hay que olvidar que el banco funciona con un intangible que se llama pues, credibilidad. ¿No? Que quizás es su mayor riqueza. Es su mayor riqueza, es un intangible, de pronto no cuantificado en términos de catch, pero sí es un elemento fundamental para que un banco funcione. Si la gente no cree en el banco, entonces difícilmente funciona, ¿no? En todo caso, el Banco Unión tiene una cartera muy interesante de clientes, que creo que pese, digamos, a este elemento que es bastante catastrófico para su reputación, pero creo que aún se mantiene manejando interesantes fondos, y que creo que en el mediano plazo va a poder recuperar todo este terreno que de pronto ha podido perder con esta coyuntura, ¿no? El augurio de Mike Gemio, analista económico, con quien comenzamos la conversación, inevitablemente tocando el tema del Banco Unión, importante en esta jornada y seguramente en los próximos días. Pero vamos a los temas que conforman parte de la agenda económica hoy en el país. Y decía en la presentación que al hablar de economía parecen existir dos bandos hoy en el presente. El de aquellos que afirman que la economía nacional se encuentra en un proceso de desaceleración. Se desacelera la economía, para decirlo en palabras más claras, mientras en el gobierno se afirma lo contrario, que estamos en un crecimiento que quizás no sea el más alto de los últimos años, pero es un crecimiento al fin. Mike Gemio, ¿en qué punto de esta discusión y de estas dos visiones concentra usted su análisis económico? Yo creo que el país, a pesar de un contexto muy complejo internacional y regional, ha sabido mantener sus niveles de crecimiento, un 4.2 para este año y 4.3 el año pasado, no es nada despreciable. O sea, el contexto es bastante complejo. La región se ha visto dañada por precios internacionales bastante bajísimos. Lamentablemente la región tiene este problema, ¿no? Y evidentemente nuestros principales socios comerciales son los que están más cerca de nosotros. Entonces, claro, tú tienes un contexto desfavorable, la gente que te compra se queda sin plata, es difícil salir a flote, digamos, pero pese a este contexto bastante complicado, la economía boliviana pues tiene un 4.2%, porque como te digo, no es nada despreciable. Considero que es, y para el 2018 nos han vuelto a otro 4.2%, ¿no? O sea, hablando del FMI. Y bueno, en lo general se entiende de que es una tasa de crecimiento relativamente interesante, de pronto no la óptima, pero sí interesante en términos de que un país como el nuestro, con una economía de 34.000 millones de dólares, que es sumamente pequeña, alrededor, digamos, de Brasil o Argentina, que manejan más de 1.000 billones de dólares. Entonces, es una economía, no hay que confundir el tamaño de la economía con la velocidad con la que crece, son dos cosas de pronto diferentes. Evidentemente, aparatos tan grandes, o sea, economías tan grandes como la brasileña, como la argentina, tienen esa tendencia de crecer mucho más fácil, porque su economía está mucho más diversificada. Ahora, usted es economista y sabe que los números definitivamente no mienten y tienen una certeza absolutamente cruda y real. El 2014 nuestra economía llegó a un punto alto de crecimiento,
mejor vamos al año 2013, donde tuvimos un pico verdaderamente significativo, 6.8% de crecimiento. El 2014 bajamos a 5.5%, el 2015 seguimos bajando a 4.9%, el 2016 damos un escalón más abajo, 4.3%, y en el primer trimestre del 2017, de acuerdo a los datos provisionales, estamos en un crecimiento del 3.3%. Si estos números no implican una desaceleración, ¿qué implican entonces? No, o sea, yo entiendo de que el porcentaje con el cual hemos ido creciendo se ha venido disminuyendo, pero eso no implica que la economía se haya estancado. Te repito, no tienes que confundir la velocidad con el tamaño. Me dejo entender, o sea, nuestra economía tiene ahorita un tamaño, te digo, son 34.000 millones de dólares que giran alrededor de la economía. Este monto sigue creciendo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de estancamiento cuando sigues creciendo? Pero más lentamente. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso y con esto de la aceleración, había un criterio interesante de un analista económico, Gonzalo Chávez, al que las fuentes oficiales lo llaman opinador. Él decía que la economía boliviana es algo así como una peta, que si la cargamos con gasolina de aviación, algunos esperarán que vuele, pero en realidad la peta podrá explotar porque no está para funcionar con gasolina de aviación. ¿No es esta una metáfora que podría servir también para interpretar este tema? Y no sé, Gonzalo es bastante inteligente con las paradojas de la realidad, ¿no? Recuerdo todavía su ají de fideo para explicar la inflación. Es didáctico, ¿no? Es didáctico, es además profesor también de la maestría. Ajá. Entonces, bueno, en general creo que, mira, yo creo que es evidente que hemos hecho muchas inversiones de pronto sí peligrosas, ¿no? Tal vez a eso se refiere. Temerarias en algún sentido, pero bueno, el punto es de que tú cuando estás de gobierno tienes que tomar decisiones, y las decisiones que se han tomado hasta ahora han hecho que la economía en general siga creciendo. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. El estancamiento implicaría que este volumen de recursos con el cual cuenta la economía boliviana, la que gira en la economía boliviana, se mantendría estable, o sea, por lo menos que no crece. Y esto no está pasando. En términos absolutos, la economía sigue creciendo. Absolutos. Correcto. Entonces hay un monto que sigue inflándose, ¿no? Porque hay dos sectores muy importantes, el de hidrocarburos y el segundo creo que es el de servicios, minería, que registran índices de crecimiento negativos. Bueno, evidentemente ese de crecimiento, pero o sea, tú tienes que analizar desde el punto de vista relativo, o sea, el porcentaje de crecimiento y el volumen. Ahora, evidentemente lo que tienes que entender es que si bien ahorita la cantidad de recursos que nos cuenta el país vienen de hidrocarburos, ¿qué ha pasado en este sector de hidrocarburos? Pues evidentemente tiene que ver con una decisión política de haber decidido pues nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Esto ha hecho que el government taker, digamos, lo que agarra el gobierno de parte de los hidrocarburos haya subido entre 85 y 92%. Entonces estos montos te dicen de alguna manera de que, mire, la cantidad de recursos que recibía el Estado para políticas, ya sean sociales, económicas, se ha incrementado, ¿no? Yo tengo una cifra que en el 2005, por lo menos este recurso que recibíamos por renta petrolera oscilaba entre los 674 millones de dólares, ¿no? Y ahora hemos alcanzado un pico de 5.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, obviamente evidentemente tienes un boom, pero de pronto si tú decidías no nacionalizar estos recursos, seguramente que esa plata se iba afuera. Ahora, los economistas y a veces los periodistas caemos en el pecado de recurrir a muchos términos técnicos y marear un poco a la gente que quizás no conoce con precisión temas de desaceleración, de superávit, de déficit, de gasto público, etcétera, etcétera. En términos simples, para poner una figura más clara a la población. Hoy es un momento en el que la economía permite ahorrar, invertir o hacer qué para el ciudadano común. A ver, en términos generales, yo estaba revisando lo que es el ahorro en la banca. El ahorro en la banca ha crecido 12%, estamos bordeando los 25.000 millones de dólares. Entonces, eso, a pesar, digamos, de un bajón, como tú dices, de recursos económicos, bueno, un bajón en la velocidad con la cual estamos creciendo, la banca sigue administrando muchos recursos y la gente todavía sigue ahorrando, en términos generales, ¿no? Evidentemente, el caso intuito persona seguramente va a ir variando, ¿no? Hay realidades más duras que otras, pero bueno, los economistas nos toca ver un poco los números generales de lo que está pasando en la economía y ahí tenemos, como te digo, un incremento del ahorro y obviamente un incremento en la acomodación de créditos. Eso significa que todavía la banca sigue ganando
Y como la banca sigue ganando, significa que la gente todavía está invirtiendo. Entonces, eso es en datos gigantes, como te digo, en datos macros. Evidentemente, las realidades pueden ir variando. Has mencionado una palabra clave, inversión. Esta época, de acuerdo a los datos del gobierno, es la época en la que más se ha invertido en gasto público, pero paradójicamente la época en la que menos estamos creciendo. Gasto público no es, por lo tanto, en la presente circunstancia, podría ser un razonamiento sinónimo de crecimiento y de eficiencia para generar mejores resultados en la economía. A ver, desde el punto de vista público tú tienes que diferenciar lo que es el gasto corriente y el gasto de inversión. ¿No? Evidentemente el gobierno tiene un componente fuerte de gasto corriente con el cual funciona y con el cual, digamos, se genera, digamos, una economía y pequeñita que generalmente trasciende en la paz. Pero el fuerte componente de la economía estatal tiene que ver con inversión pública. La inversión pública para el 2017 tiene un monto de 7.400 millones de dólares de presupuesto. Ahora, si tú te remites a los hechos y la dependencia que ahora ha generado la economía de parte con la inversión pública, ¿no? O sea, no hay que olvidar, el elemento fundamental ahorita para nuestra economía tiene que ver con cómo la inversión pública se mueve. Y evidentemente hemos tenido un interesante presupuesto a principio de año de 7.400 millones de dólares, pero a cierre de septiembre estamos bordeando el 38.34% de ejecución presupuestaria. Si de alguna medida puedes explicar, digamos, qué está pasando, por qué no está habiendo tanto movimiento, es que también la inversión pública de pronto no se ha movido con la velocidad que necesitaríamos para que de pronto hubiéramos crecido más, ¿no? Entonces ahí tienes tal vez un buen elemento de análisis donde puedes ir explotando y puedes ir mejorando tus procesos para que tu inversión pública se dinamice más, porque bueno, has generado un alto nivel de dependencia de lo que es tu mercado interno para con la inversión pública. Un elemento que ha permitido decir a los críticos del modelo que este modelo ha llegado a un punto de agotamiento. Es decir, nos ha ofrecido lo máximo que podía ofrecer y no hay nada más allá de esta frontera. Mike Gemio, ¿comparte este criterio? No, definitivamente no creo que el modelo pues aún se haya agotado, ¿no? Porque, como te digo, o sea, estos organismos, los cuales obviamente no son muy partidarios del modelo que estamos llevando adelante Bolivia, el FMI, el Banco Mundial, están todavía dando cifras positivas del crecimiento. Para el 2018 y para el 2019 los números todavía son arriba del 4%. Claro, entonces si hubiera un agotamiento pararíamos de crecer. Como te digo, una cosa es, y comparto contigo que la velocidad de crecimiento se ve un poco disminuida, pero eso no implica que los valores absolutos no estén creciendo. Entonces, ahí evidentemente, si esto sucediera, entonces la economía se mantendría a un solo nivel, a un solo volumen de crecimiento, y no obtendríamos tasas de crecimiento, en definitiva. Entonces, creo que evidentemente hay un contexto pues político, ¿no? de definir cómo se tiene que mover la economía, y bueno, eso es realmente pues muy valedero, porque de pronto es un país democrático y todos tienen la libertad de opinar, y en definitiva creo que lo importante es no confundir. Evidentemente hay ciertas tendencias políticas que obviamente están en contra del gobierno y que tratan de un poco de desmejorar y bueno, generar un clima de preocupación en la sociedad, y eso tampoco es bueno. O sea, por más que uno sea antagónico al gobierno el cual está de turno, pues tiene que ponerse la camiseta de boliviano nomás y tratar de que la economía crezca. Y aún con los índices reducidos, Bolivia encabeza el crecimiento económico regional, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Ahora, en cuanto a competitividad, ahí al parecer no estamos muy bien. Datos del reporte global de competitividad del periodo 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, indican que Bolivia prácticamente no existe en este índice, a diferencia del informe 2016-2017, donde la economía boliviana figuraba en el puesto 121 de 138 naciones. ¿Por qué nos han borrado en la lista de competitividad en el periodo 2017-2018? A ver, yo he revisado un poquito los indicadores que contiene el informe. Tiene que ver con temas pues cuán ideal es la sociedad y el contexto económico boliviano o de cualquier otro país para poder invertir,
¿no? Evidentemente tiene que ver con un tema legal, tiene que ver con un tema de procesos, tiene que ver con un tema de corrupción, tiene que ver varios contextos que evidentemente han hecho de que, bueno, Bolivia no esté figurando. Y eso es verdad, o sea, hay que analizarlo desde el punto de vista crítico, yo creo, esta parte, ¿no? La competitividad es vital para que el sistema económico fluya. Entonces, ahí tenemos nomás una tarea pendiente, no solamente el gobierno, sino la sociedad, de poder generar un clima mucho más óptimo para las inversiones, ¿no? Y eso, pues, en definitiva puede partir del gobierno, pero pues incluye a toda la sociedad en general. Entonces hay muchas medidas que se tienen que hacer. Necesitamos un gobierno, un e-government, necesitamos un gobierno mucho más tecnológico, mucho más innovador, necesitamos procesos mucho más cortos, necesitamos mejorar los servicios públicos, necesitamos tener un contexto mucho más agresivo en términos de innovación y tecnología para que, bueno, estos índices de pronto mejoren, ¿no? Ahora no es la panacea tener tampoco el mejor índice de competitividad, pero bueno, creo que es importante. O sea, esto nos da un indicio y todas las autoridades tomadoras de decisión tienen que tomar en cuenta esto, tienen que decir, bueno, estamos en un contexto no óptimo para que la gente venga e invierta en nuestro país, tenemos que mejorarlo, el contexto, el clima de inversión para que, bueno, de pronto sean pues organismos internacionales o empresas internacionales que se animen a venir y a poner platita aquí. Entremos ahora en el terreno de la conjetura, pero la conjetura en el buen sentido. La anterior semana se conoció la renuncia del anterior director del Instituto Nacional de Estadística y salió a luz un comentario respecto a que quizás una de las razones de esa renuncia se deba a un intento de forzar un índice de crecimiento superior al 4.5% en el periodo establecido para permitir el pago del segundo aguinaldo. ¿Cómo ve este cambio de autoridad en el INE y el trasfondo que muchos visualizaban tendrá pie sobre la tierra? No, o sea, no hay que entrar en un terreno especulativo. O sea, para mí, Santiago Farhat, que es el nuevo director del INE, es una persona joven que cuenta con 2 maestrías en el exterior, una en Inglaterra y otra en Suiza. Además, maestrías especializadas en política pública, no son business management, digamos, es una especialidad específica para manejar administración pública. Aunque no ha dicho ni una palabra hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que es relativamente joven, pero creo que es un cambio necesario en muchos estratos de la administración pública. Necesitan sangre nueva, necesitan gente joven que pueda darle este movimiento del que estamos hablando hace un rato, ¿no? O sea, la competitividad no se da por temas solamente de política, sino que de intenciones específicas. Y eso, a veces la gente joven tiene mucho más empuje, digamos, ¿no? Entonces lo logra hacer. Y bueno, con lo que tú dices respecto a las estadísticas, mira, nosotros somos un país que compara sus estadísticas con toda la región, ¿no? Y eso tiene un sistema de calidad en toda la región para poder, si tú te quieres medir conmigo, entonces tus números tienen que pasar por un proceso. Y si ese proceso no se da para tus números, entonces no te comparas conmigo. Es así de simple. Entonces, nosotros como bolivianos estamos inmersos en una política regional sobre el manejo de estadísticas y creo que eso ya tiene una data bastante antigua donde va más allá de las autoridades, va más allá de los procesos que de pronto puedan hacerse al interior de la línea. Hay un compromiso país que tiene que ver con que las estadísticas de nuestro país se manejen pues, lo más pulcro posible, ¿no? Entonces tú sabes, por ejemplo en Argentina, tú sabes lo que ha pasado y hay un tema muy complicado con las estadísticas y definitivamente no se miden con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no estamos en ese saco y estamos manejando los números pues con la calidad y con la seriedad que amerita. Entonces, pues yo por ese lado me quedo bastante tranquilo con los números que se den y seguramente no hay que forzar nada, o sea, todo el país sabe que en definitiva no hemos logrado el anhelado 4.5% y que de pronto este año no vamos a gozar de este doble aguinaldo. Entonces, no hay mucho que discutir ahí, o sea, es más entrar en un terreno especulativo, me parece, ¿no? Mencionábamos el tema de números y quizás sea una de las demandas para la nueva autoridad del Instituto Nacional de Estadística. Creo que en el país, usted es economista y con mucho más conocimiento me dará o no la razón, hay un rezago en la generación de información económica. Apenas tenemos el dato del crecimiento del primer trimestre, estamos en el mes de octubre, no tenemos los datos de crecimiento del primer semestre, entonces habrá que pedir algo de celeridad al INE, ¿verdad? Del primero tenemos, del primer semestre lo tenemos del primer trimestre lo tenemos, el 3.38. El semestre todavía. El semestre todavía, correcto. Bueno,
y es evidente, o sea, el INE pues tiene muchos buenos añitos trabajando en el sector público. Creo que está en la tarea de asumir un proceso de modernización institucional. Tiene un trabajo muy delicado, Santiago, pero bueno, como te digo, estoy convencido de que es una persona que lo va a poder hacer. Pero en todo caso, yo pues sí he sentido ese problema. O sea, como analista económico y de pronto ¿Con qué números trabajar? Claro, o sea, y seguramente como muchas de las autoridades han tenido que hacer al buen tacto, ¿no? Como dicen, a ver, por aquí va la cosa así. Nos faltan muchos números, nos falta mucho trabajo en el área estadística, nos falta generación de más encuestas, digamos, hay que trabajar mucho en qué tipo de encuestas necesitamos, con qué frecuencia los hacemos, el proceso, con qué sistemas de depuración contamos, o sea, estamos, pues los otros países ya tienen muchas otras formas de hacer sus encuestas y cada vez más baratas, ¿no? O sea, las redes, las formas en las cuales la gente se comunica ha reducido bastante los costos. Entonces, yo creo que más que recursos necesitas un tema de voluntad y de innovación y de creatividad para mejorar tus números. Entonces, yo creo que es un trabajo sí posible, pero de pronto sí muy duro, ¿no? Porque, bueno, es una institución que tiene también sus años, hay gente que está ya metida en el proceso con el cual funciona, entonces tienes que cambiar ese chip, tienes que mover gente, tienes que tratar de que las cosas funcionen, y eso no es un trabajo fácil, ¿no? En la administración pública siempre hay como que vacas sagradas en cada institución y bueno, hay que intentar ser bastante estratégico para mover a las personas y tratar de que la maquinaria todavía siga funcionando, ¿no? Ya llegando al final de la entrevista, hablamos del contexto internacional en algún momento, volvemos a retomarlo. En el país con mucho orgullo se menciona que nuestra economía crece más que la venezolana y la brasileña, pero no sé si es un parangón adecuado cuando sabemos que ambas economías son un desastre o están siendo administradas de una forma desastrosa. ¿Cuál es su visión sobre estas comparaciones? Bueno, evidentemente, o sea, no te vas a comparar con los peores del grupo, digamos, ¿no? O sea, no te vas a comparar con gente que está con 12.5, no sé cuánto está ahorita. Venezuela está con un número bastante bajo, pero sí puedes irte comparando, digamos, con economías como la de los Estados Unidos, que está por 2.2%, los paraguayos que están igual por ahí con 4%. Entonces, sí, evidentemente no te vas a comparar con ellos, pero sí, como te digo, o sea, no hay que confundir la velocidad con la cantidad, con el volumen de recursos que manejas. Lo importante, más allá de la tasa de crecimiento, tiene que ser el volumen con el cual estamos manejando nuestra economía, nuestro flujo de liquidez. Y ahí todavía estamos creciendo. Entonces, sí, habría que compararse tal vez con economías que están por nuestro nivel, por nuestro tamaño, tal vez sería lo más óptimo. Porque claro, las estrategias podrían ser medio parecidas, digamos, ¿no? Pero en general yo estoy realmente convencido de que no estamos viviendo un estancamiento, ¿no? Porque bueno, los números evidentemente, como tú mismo dices, no mienten, o sea, hay que remitirse a los valores absolutos de nuestra economía, que aún crecen. La tasa evidentemente sigue siendo expectable, crecer a un 4% en el contexto, o sea, cuando tu región el año pasado ha estado en menos 1.2%, o sea, el contexto es complicado, ¿no? Y creo que eso amerita nomás revisar cuál es esta política de gobierno que está funcionando. Hay mucha gente que creo que lo cita al anterior ministro de Economía, ha sido a Harvard, ha sido a Yale, ha sido a MIT, a decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo para que esto funcione? Entonces, esto evidentemente parece que nosotros los bolivianos a veces decimos, no, pucha, no, nosotros estamos mal, pero la gente que está afuera nos está mirando con buenos ojos. Y creo que hay que empezar por creer en lo que nosotros hacemos como bolivianos. Pero coincidimos en que los números pueden verse de distinta manera. Definitivamente. E interpretarse de definitivamente, y yo creo que toda opinión es respetable, ¿no? Y más allá del contexto político en el cual pueda ser manejado, es importante de que hayan varias opiniones. En base a eso se discute, en base a eso se construye también. Entonces creo que estamos en un contexto, estamos en una oportunidad. La oportunidad es que los recursos hayan bajado y ahora podemos mejorar la forma en la cual estamos haciendo política pública, apuntar mejor.
Mike Gemio, un análisis sincero del panorama económico, y esa sinceridad es la que valoramos y agradecemos en la presencia de esta noche en Hora 23. Gracias, Mike. Estaremos convocándolo en nuevas oportunidades para hacer esto que nos gusta, especialmente a usted, analizar y escudriñar lo que pasa en nuestra economía. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias al programa, al canal, y siempre pues dispuesto a poder hacer el análisis.